Buenos días a todos, es un privilegio continuar por acá, estar con este privilegio de compartir la palabra de Dios y que Dios, por supuesto, el deseo de Dios es que Él pueda tocar a nuestros corazones y Él encuentre un corazón digno y un corazón abierto para que Él pueda entrar. Y yo algo que meditaba mientras estábamos cantando, mientras veíamos la alabanza, mientras levantábamos nuestras manos, mientras aplaudíamos, es que nosotros eso lo hacemos como una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Como un agradecimiento a Dios por lo que Él quiere hacer con nosotros y por lo que ha hecho también por nosotros en nuestra vida. El hecho de que aplaudamos, el hecho de que levantemos nuestras manos mientras estamos en la alabanza es no más que una señal de agradecimiento a Dios por lo que Dios quiere hacer, y es el deseo de Dios formar en nosotros el carácter de Cristo. El día de hoy vamos a dar continuación a la enseñanza de la semana pasada, donde hablábamos del discipulado, de ese discipulado que es difícil de seguir, que es difícil de empezar y también es difícil de terminar. Ese discipulado que Cristo quiere que hagamos y que tengamos en nuestras vidas, siendo Él el centro de nuestras vidas, siendo Él también el maestro de nuestras vidas. Él quiere que seamos verdaderos discípulos, y recuerden que hablábamos de la diferencia entre el discípulo y el admirador, el fan, el fanático, aquel que simplemente viene por razones personales, por deseos personales y no tanto porque quiere seguir con toda su vida a Jesús. Bueno, hoy vamos a darle continuación porque no se queda simplemente en el empezar el discipulado, hay que terminarlo. Y siempre recuerdo que un hermano me decía al principio de mi cristianismo, al principio de mi etapa con Jesús, que esto no es una carrera de velocidad de 100 metros planos, esto es una carrera de fondo. Esto es una carrera que va a tomar tiempo, esto es una carrera donde te vas a agotar, donde vas a perder en algún momento las fuerzas, pero que con Cristo a tu lado vas a poder llegar hasta el final. Entonces, si eres discípulo, si has empezado la carrera del cristianismo, si has empezado a seguir a Jesús ya, pues déjame decirte que no acaba en ese momento, porque como le he dicho en otra ocasión, si fuese ese el caso, Dios simplemente nos salvaría y nos llevaría con Él, ¿no? Fuéramos directamente al cielo. Pero Dios nos dejó acá con una razón, y Él quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que Cristo sea el todo en nuestras vidas, y que nosotros empecemos a seguir a Jesús, entendamos que eso implica también imitarlo, aprender de Él y aplicar lo que Él nos enseña en las Escrituras. No es simplemente oír o ser oidores olvidadizos, sino también empezar a aplicar su carácter en nosotros. Cuando vamos a la Biblia, vemos que el apóstol Pablo, cuando se dirigía, por ejemplo, a Gálatas, le decía: hijitos míos, sufro dolores de partos por ustedes hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces es el interés mío, es el interés de todos los predicadores, de todos los pastores que tienen deseo y tienen amor por su iglesia, que la iglesia crezca y sea formada en cada uno, en lo personal, el carácter de Cristo. Que el centro de la iglesia sea Cristo. También es el interés de Cristo ser el centro de tu vida. Entonces, ese es el propósito de un discípulo, el seguir a su maestro, el imitarlo, y que el carácter de ese maestro, las enseñanzas y también la vida de ese maestro sea formada en ese discípulo. Es el interés de Cristo que nosotros seamos como Él. Esto parece a simple vista algo difícil, y cuando yo empezaba la carrera como cristiano también decía: wow, imagínate tener el estándar de aquel que fue perfecto. Ese estándar, ese ejemplo. Imagínate seguir a ese hombre, imagínate tratar de ser como Él. ¡Qué difícil! Sin embargo, la Biblia nos dice algo, y el mismo Jesús dice algo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo decía: ¿cómo que es fácil? ¿Cómo que es fácil y ligera tu carga si estás pidiéndome que sea como tú, como el Dios encarnado? Y déjame decirte que Cristo no lo tuvo fácil tampoco. Él sufrió en esta tierra. Él se entregó hasta lo sumo.
Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino en la condición de siervo. Entonces, para Él tampoco fue fácil. ¿Por qué Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga? Bueno, porque Él nos va a acompañar. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder ser verdaderos discípulos hasta el final. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de Cristo mismo, no vamos a poder. Va a ser difícil. Pero cuando empiezas a caminar te das cuenta que con la ayuda de Dios es posible y que es más ligera la carga, porque Él te va a ayudar a llevar esa carga, porque Él no te va a dejar. Y Él en Mateo 28 dice, yo estaré con ustedes hasta el fin. Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin, porque Él sabe lo difícil que es vivir en esta tierra, porque Él sabe lo difícil que es llevar la carga sin Él. Pero con Él todo es posible. Entonces, Cristo quiere formar ese carácter en nosotros, su carácter en nosotros, quiere que sigamos sus enseñanzas y también quiere que le imitemos en todo. Y esto es algo, no sé cómo decirles, vital, de vida o muerte. Algo que necesitamos, no es algo que debamos tomar a la ligera. Si ya tú empezaste el discipulado, si ya tú empezaste a seguir a Jesús, si ya tú empezaste la carrera cristiana, tienes que andar como Él anduvo. Vamos a leer el texto del cual quiero centrarme hoy, que es 1 de Juan, capítulo 2. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Es una máxima, es un mandamiento, debes andar como Él anduvo. Si dices que permaneces en Él, si dices que eres cristiano, si dices que ya empezaste este camino, si dices que eres un discípulo de Jesús, debes andar como Él. Por eso les decía, es difícil, si lo ves así, digamos que de esta manera, el seguir a Jesús, el seguir a la perfección, ¿cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser formado como Cristo? ¿Cómo vas a ser como Él si Él fue tan perfecto? Pero sin embargo aquí te lo dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces vamos a ver algunas de las características que Cristo tuvo, que Cristo dio a conocer, características de parte de su carácter, de su temperamento, también de su personalidad, para ver cómo nosotros podemos formar a Cristo en nosotros, para ver cómo fue primeramente nuestro maestro y cómo podemos seguir las pisadas de ese maestro. Pero antes que nada vamos a orar para pedirle a Dios también que Él nos ayude, porque recuerden, sin la ayuda de Él nada es posible, pero con Él, con Dios y para Dios todo es posible. Entonces vamos a orar para pedir su ayuda el día de hoy. Padre amado, gracias porque estamos aquí, Señor. Gracias porque sabemos que tienes pensamientos de bien para con nosotros, porque quieres formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Gracias por eso, Señor, pero te pedimos que nos ayudes, Señor. De verdad queremos seguirte, Señor. De verdad queremos seguirte a tu manera. De verdad queremos seguir tu voluntad. Pero ayúdanos porque somos débiles. Ciertamente sin ti somos nada, Jesús. Te necesitamos, Señor. Ven a abrir nuestros corazones y ayúdanos a entender tu carácter para ser como tú, Señor. Amén y amén. Y una de las cosas, la primera característica y una de las cosas que distinguió el ministerio de Cristo en la tierra es su profunda dependencia del Padre. La profunda dependencia que Cristo tenía ante su Padre. Y cuando empezó y antes de comenzar su ministerio, recordamos que Cristo fue al desierto. Vamos a leer en San Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 2. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Simplemente Jesús no dijo, bueno, yo soy Dios encarnado, yo tengo toda la verdad en mí, yo soy perfecto, yo puedo solo con este ministerio, yo voy a hacer lo que se me pidió y lo voy a hacer bien y lo voy a hacer por mis propias fuerzas. No, porque Jesús entendía que estaba en un cuerpo de carne y que tenía necesidad de un respaldo divino, que tenían la necesidad de ir y de depender de su Padre. Y fue y se sometió incluso a tentaciones y fue al desierto y ayunó, dice la Escritura que ayunó, buscando ese respaldo divino. Porque Él dijo, esto es demasiado, lo que voy a afrontar es muy difícil para mí. Y estando yo en carne, en condición de siervo,
va a ser imposible si yo no dependo del Padre. La característica, y una de las principales características, y algo que más admiro de Cristo, es su dependencia profunda al Padre. Eso no solo se limitó al principio de su ministerio, también en el medio de su ministerio, mientras él predicaba, mientras él hacía sanaciones, él dependía de su Padre para hacer aquellas cosas. Y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 16. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Recuerden que Jesús era una figura muy famosa que hacía muchísimos milagros y estaba siempre rodeado de multitudes. Pero dice la Biblia que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él estaba en constante búsqueda del Padre. Porque él decía, si yo, Señor, no te entrego todo a ti, si yo no busco de ti, ¿cuál va a ser mi respaldo para yo poder predicarle a estas personas? Por eso es tan importante que el cristiano dependa de Jesús, que el cristiano dependa de su Padre. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, debes depender de tu maestro. Debes imitar a tu maestro. ¿Y cómo vas a imitar a tu maestro si ni siquiera le conoces? Si ni siquiera estás en contacto con él. Si ni siquiera le preguntas lo que debes de hacer. Yo no concibo en un cristiano o que un cristiano no busque de Dios. No busque de la presencia del Padre, porque es difícil y sabemos que allá afuera está lleno de problemas, de dificultades. La vida cotidiana está llena de problemas. Y si no dependemos de Dios, no vamos a poder llegar hasta el final. Esos problemas nos van a absorber y no vamos a poder llegar hasta la meta. Pero Jesús no solamente en ese momento, en el medio de su ministerio, buscaba del Padre, sino que recuerden que en el momento más difícil también lo buscó. En el momento donde ya no tenía fuerzas, al final de su ministerio, cuando iba a entregar la vida por cada uno de nosotros, Él buscó del Padre la ayuda. Y dice que fue al huerto de Getsemaní y le dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él dependía del Padre en cada momento. Y esa debe ser una característica de un discípulo, la dependencia hacia Dios, el seguir sus pisadas, el estar en búsqueda constante de Él. Si no, no vamos a poder llegar hasta el final. Y a veces, en lo más simple, tomamos decisiones en nuestra vida que, como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, porque lo hacemos alejado de la dependencia del Padre. Yo recuerdo, y siempre pongo ejemplos de mi vida cotidiana, porque es algo que me ha enseñado muchísimo. Recuerdo que una persona, un muchacho, un joven que estaba allá dentro de la iglesia, que era parte del ministerio incluso, fue buscando el respaldo de Dios a la hora de casarse. Y este joven dice que le oraba a Dios y le decía, Señor, es que yo quiero casarme con fulanita. Y cada vez que iba buscando ese respaldo, esa guianza, Dios le decía, no, no es ella la que quiero para ti. Y él iba e insistía, Señor, es que yo quiero casarme con fulanita, de verdad quiero. Y el Señor le decía, no, no es la que quiero para ti. Y así estuvo orando y orando y orando y buscando que Dios le dijera que sí, buscando hacer su propio capricho. Hasta que tuvo que entender que no es solamente buscar la guianza, sino también la obediencia. Y esa es otra de las características que tenía Jesús. No solamente buscaba la guianza constantemente de Dios, sino que obedecía a lo que el Padre le decía. Por eso su ministerio fue un éxito. Por eso Jesús pudo sacrificarse por cada uno de nosotros, porque fue obediente al Padre. Mas no se haga tu voluntad. Perdón, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no solo buscaba la guianza, sino que también obedecía. Porque de nada sirve que vayas a Dios pidiéndole por algo y cuando Él te dé la respuesta no le creas o no le obedezcas. De nada sirve. Si no, mejor no vayas a preguntar, ¿no? Haz tu propia voluntad. Pero una de las señales de que eres un verdadero discípulo es que obedeces a tu maestro. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Esa debe ser una de nuestras mayores características
de nuestras virtudes en el camino cristiano. Jesús además, como otra característica, renunció completamente al mundo. Y vamos a leer el libro de Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 10. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Jesús se le dio la oportunidad de tener todos los reinos del mundo, de tener todas las cosas, todos los placeres mundanos, todo lo que este mundo te puede ofrecer. A Él se le dio esa oportunidad. El diablo, en ese momento de tentación, de debilidad humana, carnal, porque Jesús llevaba mucho tiempo sin comer, precisamente en el desierto, al principio de su ministerio, quizás todavía no estaba haciendo concretamente la voluntad de su Padre porque estaba empezando. Bueno, en ese momento de debilidad el diablo le dio toda la oportunidad: mira, todo esto te voy a dar si te postras, si me adoras. Yo soy capaz de hacer eso por ti. Y Jesús renunció a todo eso porque Él tenía un propósito mayor, porque Él amaba al Padre. Y le dice al diablo de una manera muy contundente: a Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo tenía claro lo que estaba haciendo en esta tierra y lo que iba a hacer. Él renunció al mundo porque a Él no le importaba nada de eso. Y hace poco también predicábamos precisamente que Él mismo teniendo todas las cosas, Él mismo no tenía dónde recostar su cabeza. Él mismo había renunciado a esas comodidades que el mundo te da. Y a veces, como cristianos, ni siquiera podemos renunciar a comodidades. Como discípulos, a veces no queremos renunciar a comodidades o a cosas que Dios nos está pidiendo que dejemos porque son demasiado buenas para nosotros. A pesar de que Dios mismo nos lo está mandando, no queremos renunciar completamente al mundo. Sin embargo, nuestro mayor ejemplo, nuestro maestro, renunció a todo. Eso quiere decir que no nos quedan excusas. Nuestro camino también tiene que estar marcado por una renuncia total al mundo. El camino del cristiano es de renunciar a comodidades por causa de Él. Porque Cristo mismo lo hizo. Porque Él es nuestro mayor ejemplo. Como discípulos también estamos llamados a vivir para el cielo, para lo eterno, para la meta, no para lo que ahora vemos, no para lo terrenal, no para lo de este mundo, sino para lo de la vida eterna, para el final, para el reino de los cielos. No estamos llamados a vivir para este mundo. Otra característica también que Cristo quiere formar en nosotros y que Él mismo vivió fue que Él fue luz en las tinieblas. Y Él mismo dijo, refiriéndose a su ministerio en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Él sabía a qué había venido y empezó a ser ejemplo por medio de milagros, pero también por medio de una vida digna y perfecta ante Dios. Con sus acciones, con su palabra, con sus milagros mostró amor, verdad, justicia a aquellos que lo querían, a aquellos que lo buscaban. Y por medio de este amor, por medio de sus palabras, por medio de sus acciones, pudo ser luz en medio de tantas tinieblas. Y tanto que fue luz que a día de hoy esa luz todavía nos resplandece a nosotros. Y por medio de esa luz, y gracias a esa luz es que hoy seguimos sus pisadas. Porque esa luz y por esa perfección que Él tuvo y por ese deseo de ser luz en medio de tanta oscuridad, en medio de un mundo tan difícil, tan malo, tan raro, Él quiso ser luz y gracias a esa luz estamos aquí. Entonces, el camino del cristiano también debe ser de luz y para la luz. Debe ser luz donde quiera que estés. Y también en el libro de Mateo capítulo 5, versículo del 14 al 16, Jesús nos dice algo muy importante a cada uno de aquellos que lo seguimos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, de un mueble, sino sobre
el candelero y alumbra a todos lo que está en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que si seguimos a Jesús o si decimos que somos cristianos, debemos ser luz donde quiera que estemos. Ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, donde sea que estemos debemos ser luz. Porque Cristo mismo era una luz perfecta. Porque Cristo mismo, si habita en nosotros, si es que habita en nosotros, va a empezar a irradiar en nosotros esa luz para que todo el mundo vea. Debemos ser ejemplos donde quiera que estemos. Eso no presupone que vamos a ser ejemplos simplemente en la iglesia, donde todos nos vean, ¿no? Que vamos a ser cristianos, ahora sí, solamente en la iglesia. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga y dar esa apariencia de piedad, ¿no? Sino que vamos a ser ejemplo hasta donde no nos ven, hasta en lo escondido, hasta donde solo nos puede ver Dios, en nuestra casa. Y como hay muchas personas y personas que se dicen ser cristianas, que viven en luz, también hay muchas personas que dicen ser cristianas que solo viven en luz en los lugares donde lo pueden ver, ¿no? En los lugares de oportunidad donde te puedes mostrar a todos, donde realmente la gente piensa que eres un verdadero cristiano, en esos lugares. Pero hay personas que, esas mismas personas, en su casa muchas veces son oscuridad. No muestran a Jesús en su casa con los suyos, donde más lo conocen. Es el deber de un cristiano ser luz con los de tu casa, porque si no, ¿cómo lo vas a ganar? Y hace poco se acercaba alguien a mí preguntándome, hermano, mira, es que yo quisiera preguntarte si puedo darte a mi hijo para que tú le prediques, para que tú seas esa luz que le falta, para que tú seas ese cristiano, ese ejemplo. Y yo le decía, ¿y por qué no te ha seguido a ti? ¿Y por qué tú no has sido luz para él? ¿Y por qué tú no has sido luz para los de tu casa? Si Jesús nos manda a todos ser luz, si Él mismo fue la luz. Y se supone que si tú tienes a Jesús, Él va a ser luz en ti. Y vas a empezar a dar frutos a tal punto que esa persona va a querer ir a Jesús. Porque va a decir, wow, este sí es un verdadero cristiano. Wow, esto sí es una vida que yo quiero imitar. Yo quiero seguir esa vida. Yo quiero también ser esa luz. Y la verdad que la persona no se quedaba sin respuesta, porque es muy cierto. ¿Por qué no eres luz en tu casa? Si Jesús fue luz donde quiera que fue. Él fue perfecto. Ese es nuestro mandato también como cristianos, ser luz. Y no hay manera más preciosa o más efectiva de ganar un alma que por medio del amor. Por medio del amor, por medio del servicio, reflejando a Cristo en nuestra manera de servir, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de actuar con las personas. Y esa es una característica tremenda de Cristo y la base de su ministerio, el amor. Gracias a ese amor somos salvos. Gracias a ese amor hoy tenemos y podemos mostrar también amor. Gracias a ese amor podemos perdonar, como dice una canción, ¿no? Conocí la verdad para poder amar, para poder perdonar. Gracias a la verdad que es Cristo Jesús, y su ministerio estuvo rodeado de mucho amor. Amor hacia los pecadores, como en Lucas capítulo 9, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar, o a buscar y a salvar todo aquel que se había perdido. Jesús vino a salvar y amar a aquel que estaba perdido, a aquel que está en pecado. Jesús vino a darle amor a todo aquel que no tenía amor. También vino a amar a sus discípulos, y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1. Dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús nos dijo, ahí se ven. Bueno, ya llegó mi hora, ahí se ven, ahí les dejo mis mandamientos, ahí les dejo mis enseñanzas, ahí ustedes ven lo que hacen. No, sino que los amó hasta el fin. A sus discípulos, a aquellos que eran allegados. También
amó a sus enemigos. O sea, no solamente a los discípulos, a los hermanos, a los que estaban cerca, sino que también amó a los enemigos. Y vamos a leer en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas personas repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. En el momento de más debilidad, donde lo estaban crucificando, Jesús amó y pidió y oró al Padre por aquellas personas que estaban matándolo, por aquellas personas que estaban crucificándolo. Él amó a los enemigos. Y es muy normal ver, incluso en personas que se dicen ser cristianas, o que dicen ser discípulos o seguidores de Jesús, que aman en una o dos de estas características, digamos, que aman quizás a los pecadores, o dice que aman a los pecadores porque le predican la palabra, pero sin embargo no aman a los discípulos, o a los allegados, o a los hermanos, o no aman a los de su casa. O quizás sí aman a los de su casa, o dicen amar a los de su casa, pero no se esfuerzan por los pecadores o para ganar a aquellos que son pecadores. Y lo más difícil de todo esto es amar a tus enemigos, aquellos que te injurian, aquellos que van en contra tuya, pedir por ellos. Señor, ayúdalos porque no saben lo que hacen. Señor, ayúdalos porque no saben en lo que se están metiendo. Señor, de verdad, están haciendo cosas malas, pero que vaya salvación a su casa, que vaya salvación a sus vidas. Es difícil amar a tus enemigos. Sin embargo, Jesús nos dejó como ejemplo cómo Él amó a sus enemigos hasta el final, en el momento de su crucifixión. Entonces el cristiano debe seguir los pasos de Jesús en cada una de estas cosas, y su amor se extendió hasta la cruz. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 15, versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y cada uno de nosotros, si le seguimos, somos sus amigos, porque Él murió por nosotros. Jesús demostró que el amor de un cristiano, que el amor de un discípulo debe ser en cada esfera de nuestra vida. Amar a los pecadores, o sea, procurar a los pecadores, procurar salvar las almas de esas personas que no han conocido a Cristo. Amar a los discípulos, amar a tus hermanos, amar a las personas de la iglesia, pero también amar al prójimo, al cercano, al de tu casa. Amar a tus enemigos incluso si te persiguen, orar por ellos, tener esa compasión. Y también sacrificarte por Él, amar a Dios, como Él se sacrificó por nosotros en una cruz. Él se dio por nosotros. No hay excusa para que nosotros no mostremos ese amor. Es más, nos dice algo también muy claro el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 8 al 9. Dice muy claramente, para todo aquel que se diga ser discípulo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, si tú dices ser cristiano y no amas en cada una de las esferas donde mencionábamos antes, en cada una de estas cosas, en cada una de estas características, en cada uno de estos tipos de amor, si dices ser cristiano y no hay amor en ti, no eres cristiano, no te engañes. No eres discípulo, porque en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, Él mostró su amor por nosotros, Él murió por nosotros, Él nos amó hasta el fin para que ahora nosotros amemos. Entonces si dices, wow, yo soy cristiano, yo soy renovado, yo soy nuevo nacido y no amas, no lo has conocido. Porque lo primero que va a hacer Jesús en ti es formar ese amor, es darte ese amor, y tú vas a poder responder hacia ese amor con obediencia porque lo amas, porque entiendes que Él te amó primero. Su amor va a ser reflejado en ti, te vas a empezar a sacrificar por Dios y por los pecadores y por tu familia y por los hermanos y por los enemigos incluso. Vas a empezar a amarlos por ese amor que Cristo derramó en la cruz por ti, porque le debes, porque le amas, porque Él te amó. Entonces un cristiano sin amor simplemente no es un cristiano. Y miren, a la gente común, a las personas que no te conocen quizás, no hay nada que les impacte más que el amor y el servicio.
a la hora de ganarlos para Cristo. Nada más. O sea, no hay nada que les impacte más porque ya eso no existe prácticamente. Y recuerdo que hace un tiempo cuando estábamos trasladándonos hacia un retiro, íbamos en el transporte público y yo iba sentado, había abordado en el transporte desde el principio y realmente estaba bastante cómodo porque iba en los primeros asientos, iba bien, ¿no? Pero en eso se sube una persona, una señora que iba bastante cansada, iba con alguien más, supongo que con su esposo. Pero bueno, esta persona se sube al transporte y yo de inmediato me levanto y le doy el asiento, porque yo sabía que íbamos a ir a un lugar bastante alejado. Y esta persona se impactó tanto que al final del viaje, cuando nos bajamos, me dijo, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Tú eres seguidor de Jesús? Yo le dije, sí, ¿cómo lo supiste? Bueno, porque ya eso no se da. Ya nadie te da el asiento. Y miren, es un ejemplo simple de la vida cotidiana, algo que no es tan grande, ni yo hice hoy una proeza, wow, qué santidad, ¿no? No, es algo que todos deberíamos hacer, algo cortés. Pero lo que me impactó no fue lo que yo hice, sino la reacción de esa persona. Tú eres cristiano, ¿verdad? Es que eso ya no se ve. No hay manera más impactante para la vida de otra persona, si le quieres predicar, que con tu amor y tu servicio. Y eso es un ejemplo simple, pero a muchas personas les impacta ese servicio, ese amor, digamos que ese darte por él. Incluso darle tiempo a una persona es algo que le va a impactar en su vida, porque ya nadie hace eso. De vez en cuando ves una persona que es muy cortés y simplemente lo enseñaron bien en su familia. Pero si tú quieres impactar la vida de otras personas y quieres ser luz como Jesús vino a ser luz y quieres amar como Él, tienes que pedirle su ayuda y no solamente eso, tienes que demostrarlo en acciones. No hay otra manera. No es que es muy bonito decir, bueno, no es que yo he estado orando mucho tiempo por esa persona, pero si tú no te das por esa persona, ¿cómo va a haber el amor de Cristo en ti? Si tú no te das, si tú no sirves, si tú no dejas de hacer otras cosas para darle tiempo a esa persona. Incluso a los de tu familia. Hay muchas veces que es muy fácil, incluso más fácil, darle a otras personas que a los mismos de tu familia. ¿Cómo vas a ganar a tu familia si tú no eres ejemplo, si tú no le has servido, si tú no estás dispuesto a renunciar a muchas cosas o a hacer tus cosas o las cosas que te gustan con tal de darle tiempo a tu familia? ¿De qué otra manera vas a demostrar lo que Jesús hizo en ti? ¿De qué otra manera vas a ser luz? Jesús mismo se sacrificó por cada uno de nosotros. No le importó nada. No le importó tampoco cuando estuvo en la tierra el desvelarse muchas veces, porque dice que hasta altas horas de la noche muchas personas lo seguían buscando. Y él que decía, es que son ovejas sin pastor. Es que son ovejas que necesitan de mí. Es que para esto vine. Aun si no duermo, aun si paso hambre, aun si paso sed. No importa. Yo vine por sus almas. Yo quiero que ellos vivan conmigo en la eternidad. Jesús demostró su amor en eso, en el sacrificio, en lo diario, incluso en lo común. Nosotros debemos hacer igual. No hay otro camino. Demostrar también ese amor que Jesús ya tuvo por nosotros. Si quieres ser un discípulo de Jesús, debes ser discípulo en cada fase de tu vida. Amar en cada fase de tu vida. En cada momento. Miren, eso no quiere decir que ahora vayamos a ser súper extremistas y ahora estés todo el tiempo sonriendo, porque eso no es algo sostenible, ¿no? O sea, una persona no puede estar las 24 horas del día así, porque es imposible, porque somos seres humanos. No es que todo el día vas a estar, hola, Dios te bendiga, hola, Dios te bendiga, hola, ¿qué tal? Victoria sea. Incluso con los de tu familia, porque van a decir, le dio un ataque, le dio un derrame cerebral, ¿o qué le pasó? Porque está así, ¿no? Vive tu vida normal, pero con Jesús. Jesús pondrá también las oportunidades donde puedas servir a tu familia, donde puedas servir a tus hermanos, donde puedas amar al pecador, aquel que todavía no conoce a Jesús. Él va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Él va a querer en nosotros formar ese carácter, pero va a poner también los medios
necesarios para que podamos servir a otros, para que podamos amar, para que podamos demostrar el amor de Jesús, pero no es que todo el día vamos a estar así. Porque hay momentos donde como seres humanos nos sentimos agotados. Jesús mismo se sintió agotado. Jesús mismo estuvo incluso enojado en un momento. Volteó las mesas de aquellos prestamistas. También decía, digamos que con sus discípulos decía, esta gente no han entendido nada, y se enojaba con ellos porque eran duros de servir, no entendían. Él también pasó por momentos donde, como todo ser humano, se exasperó. Nosotros vamos a pasar por esos momentos. No es que seamos robots, no es que seamos ahora inteligencia artificial. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero dentro de eso no nos puede faltar el amor. No nos puede faltar el amor de Cristo. Y si cometemos un error, debemos pedir perdón a Dios, pero también a la persona. Y ese va a ser un ejemplo también de humildad. Cristo se humilló y fue humilde, y esa es otra característica, se sacrificó a sí mismo, fue humilde hasta la muerte. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11. Él sabía cuál era digamos que el centro de su ministerio, cuál era su llamado. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él sabía que debía dar su vida y no le importó. Él sabía que debía ir hasta el final. Él sabía que debía sufrir dolor. Él sabía que tenía que dar su vida porque no había otra manera de unirnos al Padre. No iba a haber otra manera de que nosotros tuviésemos hoy redención, sino que por su muerte nos dio vida a nosotros. Él se sacrificó, y esa es una característica de Cristo y debe ser una característica de cada uno de los cristianos. Estar dispuestos a sacrificarte a ti mismo por Dios, por aquel que te amó primero. Y también por tu hermano. Porque recuerden, nadie tiene mayor amor que este, sino aquel que pone su vida por sus amigos. Entonces, tampoco concibo un cristiano que no renuncia siquiera cosas o se sacrifique en tiempo por no darle amor o por no darle servicio, por no darle tiempo a su hermano. Si queremos andar como Él anduvo, debemos sacrificarnos a nosotros mismos en las cosas que a nosotros mismos queremos, en las cosas que adoramos en esta vida, con tal de amar a otros. Sacrificarnos y con tal de amar a Dios por encima de todas las cosas. Porque Él fue ejemplo de sacrificio. Porque Él es nuestro mayor ejemplo de humildad. Porque Él es el ejemplo perfecto de amor por sus amigos. Incluso de amor por aquellos que no son conocidos. Él no nos conocía estando en la tierra, ¿no? Él no sabía quiénes éramos, pero sin embargo nos vio y pensó, gracias a Dios, pensó en nosotros. Porque dijo, aunque no los vea ahora, aunque no los conozca ahora, por medio de esta muerte, por medio de mi sacrificio, algún día van a tener vida, muchas generaciones. Entre esas generaciones estamos tú y yo. Jesús se sacrificó a sí mismo gracias a Dios por el amor que nos tuvo a nosotros. Entonces, como cristiano debes sacrificarte porque Cristo quiere eso de ti, por nada más y por lo que Él hizo por ti. La Biblia dice algo muy claro, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Dice así, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa va a ser la señal de nuestro cristianismo. No es nuestras palabras rimbombantes, no son nuestro gran léxico, no es ni siquiera nuestra apariencia. Miren, cuando yo venía hacia aquí, cuando estaba hoy aquí por la mañana, muchas personas se acercaron y me dijeron, ay, qué bonito te ves, ahí te ves muy bien con traje. Uno me decía por ahí, ay, vas a ir a una boda, qué bonito, qué bien, ¿no? Qué bien, estás aprobado, qué bonito. Y yo decía, gracias, de verdad, o sea, normalmente no vengo así, es una ocasión especial el poder compartir la palabra, pero yo decía, esa no debe ser la seña de mi cristianismo, el sentirme bien conmigo mismo cuando alguien me dice que me veo bien.
No debe ser tu apariencia, no debe ser tu léxico, lo bien que hablas, no debe ser que vienes con la Biblia debajo del brazo, nada de eso. Debe ser la seña de tu cristianismo, debe ser tu amor hacia otros, el servicio que les des, el sacrificio que estés dispuesto a someter a tu cuerpo con tal de alcanzar a otros, con tal de servir a otros. La principal seña, la principal característica de tu cristianismo debe ser el amor. ¿Cómo otros van a poder ver a Cristo en ti si no enseñas ese amor? Si no te sacrificas, si no sirves, si no amas, si no te das por otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, por el amor que tengas hacia el otro, hacia tu hermano. Cristo nos amó por encima de todo. Cristo nos amó hasta el final. Cristo amó en extremo. Debes amar. Si dices ser su discípulo, debes amar. Si no dices ser su discípulo, está bien. Busca hacerlo para que puedas amar de una manera perfecta como Cristo amó, de una manera completa como Él a día de hoy hace también con cada uno de nosotros. Busca su perfecto amor, busca ser su discípulo. E incluso Él puede perfeccionarnos para que lleguemos a ser igual que Él. O sea, es algo que nos dice la Biblia y vamos a leerlo en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, o sea, no somos superior a Jesús. Eso no quiere decir que seamos los más bárbaros o que seamos rozando la divinidad, ni estemos rozando la divinidad, ni seamos superior a Jesús. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Cristo quiere perfeccionar su carácter en nosotros. Cristo quiere ponerse Él mismo en nosotros y ser el centro de nuestras vidas y que su carácter sea formado hasta el final de nuestra carrera como cristianos en Él. Que sea su carácter. Por eso al final de la alabanza cantábamos menguar para que crezcas tú, ¿no? Quebranta mi corazón, y eso es lo que debes hacer. Buscar ese quebranto de corazón, buscar ese desprenderte de las cosas que te gustan, buscar desprenderte de tu manera de ser, porque muchos dicen, bueno, es que así soy, ¿no? Es que porque voy a cambiar, así soy, ese es mi carácter, esa es mi personalidad. Bueno, si tú dices ser discípulo, tienes que formar el carácter de Cristo en ti, no tu carácter, no tu personalidad, no tu forma de ser. No, es que yo así soy, es que yo tengo una tendencia a enojarme tremenda. Es que no, yo no voy a cambiar nunca. Bueno, no eres cristiano, amigo, porque si eres cristiano, si has conocido a Jesús, debes estar dispuesto también a cambiar. Debes ser humilde para cambiar y cambiar lo que Él te pida. Ser obediente como Él fue obediente. Cristo quiere formar su carácter en ti. Cristo quiere que andes como Él anduvo. Cristo quiere que sigas sus pisadas. ¿Estás dispuesto tú a hacerlo? ¿Estamos todos, cualquiera de nosotros, dispuestos realmente a hacerlo? ¿Tenemos el corazón dispuesto para esto? Si no lo tienes, pídele a Dios que quebrante tu corazón. Pídele a Dios que Él haga todas las cosas nuevas. Si has comprendido que el cristianismo es otra cosa, no, amigo, es seguir a Jesús. Es andar como Él anduvo. Si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Vuelvo a repetirlo. Ese es el camino del cristiano. Estar con Dios, vivir una relación personal con Cristo y andar como Él anduvo. Si no, ya les digo, Él nos hubiera llevado, pero Él nos dejó como un ejemplo para alcanzar a otros. Para que en las generaciones futuras también otros anden como Él anduvo, para que otros sigan también sus pisadas por medio del ejemplo que nosotros le podamos dar. Entonces, si quieres ser un verdadero seguidor de Jesús, anda como Él, busca ser como Él. Eso no es algo mágico, obviamente, eso no es algo que de un momento a otro empieces a hacer. Sin embargo, el Espíritu Santo sí pone en ti los frutos del Espíritu para que puedas andar como Él anduvo y puedas ser perfeccionado en Cristo. Porque también la Biblia dice que el camino del cristiano es como la luz de la aurora, que va en ascenso hasta que el día es perfecto.
O sea, vas a ir perfeccionando en ti tu carácter, tu forma de ser, tu temperamento, para ser igual a Cristo, porque quieres seguir su ejemplo, porque eso fue lo que te mandó y porque por ese ejemplo vas a poder alcanzar a otros. Eso, y en eso se resume el camino del cristiano. Cristo quiere formarse en ti. Cristo quiere ser el centro de tu vida. Ahora, está en ti dejarlo que Él sea. Tienes que ser humilde. Tienes que decir, Señor, realmente te necesito y lo necesitamos. Sin duda lo necesitamos. Porque por nuestro carácter, por nuestra manera de ser, podemos echar a perder muchas cosas. Dice la Biblia también que un pecador destruye mucho bien. Si nosotros hacemos la forma, andamos en nuestra propia forma, en nuestra manera de ser, en nuestro pensamiento profundo de lo que es el cristianismo y no seguimos el carácter de Cristo y no seguimos sus pisadas, vamos a echar a perder muchas cosas en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo. No vas a dar el verdadero testimonio de Jesús. Porque es tu forma, porque es tu manera de ser, porque eres tú, porque es tu yo, porque eres el ego, eres tú el centro, no es Jesús. Entonces, hermanos, amigos, lo principal es esto, andar como Él anduvo, si quieres ser su discípulo. Si ya eres su discípulo y no estás viviendo así, busca vivir así. No hay mejor cosa en esta vida, no hay mejor cosa en esta tierra que seguir a Jesús, que seguirle a Él, que ser formado como Él era y ser formado en Él y vivir para Él. No hay nada más en esta vida. Recuerden, y voy a volver a repetir las características que Cristo tuvo, dependiendo de Dios, dependió de Dios por encima de todo, renunciando al mundo, vas a poder ser su discípulo, siendo obedientes, siendo luz en medio de las tinieblas, amando como Él amó hasta el final y sacrificándote a ti mismo por amor a Dios y por amor a tus hermanos. Eso es lo que Jesús nos dejó como ejemplo. ¿Estás dispuesto tú a hacerlo? Esa es la pregunta personal que te hago. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Parece difícil. Acuérdate, mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque con Cristo podemos. Sin Cristo es imposible. Pero sí se puede. Sí se puede vivir el camino cristiano. Sí se puede llegar hasta el final. Sí se puede. Tenemos una gran nube de testigos, dice la Biblia, ¿verdad? Personas que llegaron hasta el final, que sufrieron lo indecible, que sufrieron vientos tormentosos, tribulaciones, angustias, pero decidieron poner su fe en Jesús. Decidieron también algunos poner su fe en Dios cuando Jesús todavía no había venido a la tierra. Creyeron en Dios. Creyeron en que ellos podían ser transformados y fueron transformados y siguieron y creyeron hasta el final. Y hoy están con Dios. Tenemos una nube de testigos tremenda de que sí se puede. Ahora, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a seguir hasta el final? ¿Estás dispuesto a padecer incluso en esta tierra con tal de alcanzar la vida eterna? ¿Estás dispuesto tú? Vamos a orar para terminar y para que el Espíritu Santo ponga en nosotros ese deseo de seguir sus pisadas, de seguir a Cristo, de formar su carácter en nosotros, aunque nos duela, aunque sea difícil. Recuerden, con su ayuda vamos a poder hacerlo. Padre amado, gracias por este día, Señor. Gracias porque nos hablas claramente por medio de tu palabra, Dios. Gracias porque tú has querido, Señor, elegirnos, tú has querido llamarnos desde el principio, tú has estado tocando a nuestra puerta, tú has tenido paciencia con nosotros y tú quieres hacernos tus discípulos, tus seguidores, Señor. Te pedimos, Señor, que vengas a poner ese deseo, ese quebrantamiento también de corazón, Señor, ese anhelo por buscar, Señor, buscar ser lo que tú eras, Señor, y lo que tú eres. Padre, forma en nosotros ese mismo carácter que hubo en Cristo Jesús, que no tuvo el ser igual a Dios, el ser igual a ti como cosas que aferrarse, Señor, sino que se despojó de todo y vino a sufrir en esta vida por causa de nosotros, por amor a nosotros, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a andar
como Cristo. Ayúdanos a formar en nosotros su carácter, Señor. Háblanos al corazón. De verdad, Señor, quebranta nuestros corazones, Señor. Que ese sea nuestro deseo, seguirte y amarte solo a ti, Señor. Ven y ayúdanos, Jesús. Amén y amén.